Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor nos bendiga y nos ayude a confiarnos en sus manos para que Él termine su obra en nosotros. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 13, 6 al 9. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Mis amados amigos y hermanos, alabamos al Señor y bendecimos a cada uno de ustedes por concedernos el privilegio de estar con nosotros cada día para compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a lo de la circuncisión. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara, porque era de condenar. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Gálatas 2, 9, 11 y 14. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro 2, 5 y 12. Mis amados hermanos, los versos que acabamos de leer muestran el ilimitado poder e ingenio del arquitecto y alfarero de nuestra vida espiritual para hacer de un hipócrita, voluble e inestable discípulo como Pedro un carácter espiritual firme como una piedra, un real sacerdote, un santo y humilde siervo, un seguidor leal y fiel y defensor de su fe hasta la muerte. Si nos entregamos en sus divinas manos, tomará ese sucio e inútil barro que somos y lo convertirá en vasijas útiles y de gran lucidez y brillantez. Lo dicho anteriormente es el preámbulo para presentar la reflexión de hoy, nacida de la pluma de Herbert Gallito, en la continuidad del enfoque del discipulado de Pedro, hoy titulada Interrumpiendo su obra en mí. Para meditar en este apóstol hay mucha materia prima en las Escrituras, pues su carácter en los evangelios es tan extrovertido
que nos permite ver dentro de sus pensamientos y sentimientos. Como seres humanos que somos, podemos remarcar cada detalle de sus defectos, pero Jesús miraba el producto final, el apóstol que llegaría a ser después de moldearlo. Cierto artista estaba con su martillo y su punzón dando los primeros golpes a una masa de piedra. Entonces un espectador le preguntó: ¿qué se puede sacar algo de esto tan deforme? El artista contestó: lo que hago es sacar lo deforme de ese ángel que hay allí. Ese artista veía el ángel que estaba en su mente y su trabajo era sacar lo que sobraba. De la misma manera Jesús veía en ese apóstol. Parece increíble que ese mismo Pedro que negó a Jesús se animara a hablar como lo hizo ante tantos judíos el día de Pentecostés. La gran diferencia era que este era el Pedro que Jesús miraba cuando lo escogió. El Pedro lleno del Espíritu Santo, y no lo dejó hasta que terminó su obra en él. Interrumpiendo al artista: no me lavarás los pies jamás. Esta frase era como si la piedra le hablara al escultor y le dijera: no, eso está mal, no permito que golpees aquí. Era la noche que Jesús sería entregado y el maestro, en vez de reprenderles porque ninguno lavó los pies de sus compañeros, comenzó a hacerlo él mismo. Todos estaban en silencio hasta que Pedro habló: ¿tú me lavas los pies? A lo que Jesús respondió: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Es que justamente el plan del Señor era terminar de lavarle los pies y explicarles lo que eso significaba. Pero la impaciencia de Pedro le impedía quedarse sin hacer o decir algo. Señor, no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús insistió que era necesario para que no perdiera su parte, y Pedro pasó de un extremo al otro. Bueno, si es así, lávame no solo los pies, sino la cabeza y las manos. Ese era Pedro. Primero nada y después todo. Pero el Señor siguió trabajando allí. El que está limpio no necesita lavarse sino solo los pies, y pudo finalizar su tarea. De la misma manera el Señor está trabajando en ti y en mí, mi amado hermano. ¿Cuántas veces he dicho: no me lavarás los pies jamás? Hay veces en que le pregunto a mi Señor: ¿no te desanimas, Señor, conmigo? Pero el Señor no abandona su tarea, porque tiene en mente el producto final. Pues aquel que comenzó en nosotros la buena obra será fiel en completarla. Adelante, Señor, saca todo lo que sobra de mí. El gol de la muerte. Estados Unidos, 1994. El 2 de julio asesinaron al colombiano Andrés Escobar en las afueras de Medellín. Le dispararon 6 tiros y quien le disparaba gritaba: ¡golazo, golazo! Y gracias por el autogol. Escobar fue el autor del gol en contra que dejó afuera al seleccionado colombiano. Otro incidente fue el experimentado por José Anthony Bell,
arquero de Camerún, pues los fanáticos de su equipo quemaron su casa por la pobre acción del guardameta. Muchos descargan sus frustraciones e iras sobre los protagonistas. ¿Cuántos comentarios cínicos son como disparo contra pastores y líderes en las iglesias? Quienes critican, acusan o difaman a colaboradores que sirven al Señor, generalmente no hacen nada o hacen muy poco por la obra de Dios. Cambiemos la historia, mis amados. Animemos a los siervos de Dios. Seamos médicos y no asesinos del espíritu. Seamos bomberos del alma y no incendiarios. Si no podemos aportar unas gotas de agua, no tiremos entonces gotas de gasolina o a veces cántaros de gasolina. Mis amados hermanos, dejemos que el Señor haga la obra en nosotros. Procuremos obedecer a su palabra que nos aconseja cuidar nuestras lenguas para hablar lo que debemos y no abrir nuestras bocas para destruir o hacer daño al proceso que Él está haciendo en cada uno de sus hijos. Dios quiere terminar su obra en nosotros. Vamos a descansar en su poder y confiemos que Él es fiel. Él terminará la obra. Dejémoslo trabajar, humillémonos, amados, para que Él siga adelante en la construcción que está haciendo con cada uno de nosotros. Dios nos bendiga, mis amados, y que así sea.